Muy buenas tardes, días, noches, depende de la hora que nos estén viendo. Este es el episodio número 13 de NerdZoom y hemos vuelto después de un largo tiempo. Como verán, bueno, la host que soy yo está maquillada y está disfrazada porque este es el especial de Halloween y nos acompañan Javiera Catalán Soto, Ernesto Guerrat y Paulina Arancibia. ¿Cómo están? Hola, bien. Gracias, te ves súper bien, me encanta. Ay, gracias. Gracias. El esfuerzo de... Sí. Sí, te ves increíble, espectacular, te ves muy bien. Totalmente a tono. Gracias, porque claro, este episodio es especial porque este es el especial de monstruos de Halloween, considerando de que el 31 de octubre está súper cerca. Y también para nosotros es especial porque, bueno, los que han estado viendo el canal de Nerd News en YouTube sabrán de que Ernesto Guerra tuvo la posibilidad de hablar con la autora de la novela gráfica Lo que más me gustan son los monstruos, Emil Ferris, quien hizo una novela preciosa sobre una chica que se llama Karen Reyes, una niña que se llama Karen Reyes, y que investiga la muerte de su vecina Anka y hace todo este juego con los monstruos clásicos que a Mil Ferres le gustan y que es muy bella y es una de las obras más premiadas por lo menos en el mundo del cómic. Ernesto, ¿qué nos puedes decir de la entrevista? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Bien? Sí, ¿Me escucho perfecto. bien? Perfecto. Sí, bacán. Que no sé por qué no me veo, pero ahí estoy. Sí, Sí te ves, Eh, si me veo sí te ves. sí. bacán. Bueno, yo solo les quería decir que este cómic que se llama Lo que más me gustan son los monstruos es una pieza clave de la novela gráfica. Paulina Arancibia también escribió sobre eso en las páginas de Nerd News. Y lo más relevante que tenemos que decir de este cómic, que es maravilloso, por favor, consideren lo genial que es. Miren el trazo, miren los dibujos, miren todo lo que hay ahí. Este cómic es ganador de muchos premios, el Eisner para empezar, y también es considerado la novela gráfica de la década. A ver, Emil Ferris tuvo la ocasión de hablar conmigo durante 45 minutos, ella en Chicago, yo acá en Santiago, y esa entrevista también va a formar parte de lo que vamos a hacer este lunes sobre el especial de monstruos y Halloween. También van a ir distintos artículos, y lo más importante es que también tenemos una charla en Busca Libre acerca de este libro, y también vamos a tener un concurso con Busca Libre en donde vamos a regalar a todos los que participen en un concurso acá con Nerd News esta hermosa publicación. Así Es que tremendo. es tremenda, miren los dibujos, miren la narrativa, es un dibujo excepcional, como simulando el diario de vida de una adolescente creciendo en los años 60 en Chicago. Y a propósito de esos monstruos, porque lo que me dice Emil Ferris en la entrevista es que ella es un monstruo, siempre se sintió un monstruo, y no desde el lado terrible o peyorativo de la palabra, sino desde el lado empático. Quiere decir abrazar la diferencia, respetar a los demás, que nosotros podemos monstruorizar en nuestras cabezas. Sé que esa palabra no existe, pero la estoy inventando. Especialmente en estos días de tanta ebullición política, donde estamos cosificando y siendo un poco Deshumanizando. deshumanizando al otro. Claro, Pauli, estamos deshumanizando al otro porque tal vez piense distinto. Aunque claro, hay cosas que no puedo yo transar, como el negacionismo, así que No, no se puede nomás. El discurso del odio tampoco se puede. Uno no puede humanizar a alguien que es negacionista y tiene discursos de odio y que niega cosas como la violación a los derechos humanos, la tortura y las dictaduras. Así que partiendo de esa base, es súper importante como entrar en empatía con las personas que parecen diferentes. Y de eso habla Emil Ferris también. Ella habla del contexto social crispado que vive Estados Unidos por las revueltas sociales antirracistas y todo lo que significa el movimiento Black Lives Matter. También hace alusión a su propio crecimiento como persona por el éxito de esta obra tardía. Ella empezó a dibujar
y hacer obras gráficas como relato tardíamente. Es de verdad una gran entrevista, yo se las recomiendo. El lunes vamos a tener un live en Busca Libre, además, nos patrocina con el concurso, y vamos a mostrar pedazos de la entrevista, y también pueden ver la entrevista completa, editada por Mariana Poblete y traducida por Cobato en nuestro sitio. Es una gran oportunidad, creemos, para difundir el trabajo de una artista que es súper humilde, súper sencilla, y está trabajando tal vez en lo que yo creo es una de las mejores novelas gráficas jamás hechas en la historia de este hermoso arte. Me refiero a lo que más me gusta son los monstruos y sus posibles secuelas. Estuvo muy reservada a hablar de la secuela. Ella en verdad es una persona súper discreta para esos temas comerciales, pero fue súper profunda y abrió mucho su corazón en términos de lo que es su percepción personal y lo que ella ha hecho, ¿no?, de su vida. Contó que había trabajado haciendo trabajos muy menores, que había tenido que luchar contra viento y marea, que ella se equivocó mucho. Yo creo que es un bonito relato de cómo mantenerse fiel, aunque uno se equivoque, a lo que le gusta y ama, que es el arte de la novela gráfica. Ujú. Qué bueno, porque aparte de que igual viendo la entrevista de ella, como que ella se nota de que tiene como que los monstruos como que de alguna manera le salvaron la vida. Yo creo que, y bueno, yo creo que esto también se liga a cómo los monstruos son un reflejo de la sociedad en sí, porque por lo menos de los años 50, los miedos que el cine replicaba por lo general usaban los monstruos, por ejemplo, el mismo tema de Frankenstein, que es una novela escrita por Mary Shelley, que tiene todo un significado de este como especie de hijo que mata porque en realidad sabe de que es como un error. Pero en sí, últimamente la gente ha estado tomando estos monstruos y convirtiéndolos en, no sé si metáforas es la palabra, pero convirtiéndolos en reflejos de lo que otros, lo que se supone que los normales hacen, en las monstruosidades de la gente normal o de los sistemas. No sé qué podría opinar Paulina, que también leyó la novela. Sí, volviendo al tema político, de hecho, Emile Ferry en su novela habla por ejemplo, de los monstruos, o sea, de los denominados monstruos más grandes de nuestra historia, que son los nazis. De hecho, tiene como dentro de la novela hay otra novela, por decirlo de alguna manera, que es la historia de Anka, que es su vecina, que vivió en Berlín, que nació y fue vendida a estos nazis muy pequeña para la prostitución y realmente ella en una parte como que no es que empatice con su secuestrador, pero no le quedaba otra para sobrevivir, me refiero a Anka, y le pregunta que por qué los alemanes abrazan a estos monstruos, por qué los alemanes no que sean del partido del nacionalsocialismo, sino que los comunes y corrientes. Entonces, este viejo le dice que generalmente la gente abraza a los monstruos a cambio de la seguridad o de la libertad en el fondo, porque claro, ellos piensan que estos como salvadores, que en el fondo tienen un doble discurso, que es lo que decía Néstor recién, que no se podía tolerar, porque no hay que ser tolerante con la intolerancia. Se supone que nos vienen a salvar no sé, pues del enemigo, del enemigo implacable que nos quiere destruir como sociedad. Entonces la gente los abraza a estos monstruos porque no quieren ser destruidos por otro enemigo. O sea, ellos como que crean un enemigo o un monstruo X para que los abracemos a ellos. Entonces, recuerdo esa frase que me quedó muy marcada en el libro de Emile Ferry. Lo otro que me marcó mucho es que la novela, sí, es hermosa, todo lo que quieras, pero es súper cruda. Pero esa crudeza está como, es sutil.
en el sentido de que Emil Ferri apela al lector o al que está mirando y leyendo la novela a que imagine lo que está pasando para no demostrarlo de una forma grotesca ni hacer un porno gore dentro de la novela. Y tú cuando te das cuenta de eso, de lo que te está realmente diciendo Emil Ferri dentro de esa novela, es como, Dios mío, qué horrible, ¿no? Es como, decía yo, un bife alemán que visualmente súper, ya es crudo y todo, pero igual es exquisito, una cosa así, ¿cachai? Y eso, esa sutileza, encuentro que ella es increíble para trabajar eso en sus dibujos. La frialdad, no sé cómo explicarlo. Realmente ella debe haber sido muy en su vida, o como dijo Ernesto hace un rato, que cometió muchos errores, también yo creo que aprendió mucho de esos errores, porque la encuentro que dentro de la novela y dentro de o sea, al escuchar su entrevista, ella es muy empática, empatiza mucho con la sociedad. Y en cuanto al reflejo de la sociedad, yo creo que nosotros creamos, como sociedad, somos laboratorio de monstruos, pero de los monstruos no sé, pues que nos daban miedo, los vampiros, no sé, pues los Godzilla, los King Kong, los criminales, los asesinos en serie. Entonces, en el fondo es como, bueno, es un reflejo nuestro, o nosotros los creamos como Frankenstein, y después este monstruo se da vuelta y nos quiere asesinar porque nosotros lo creamos. ¿Cómo funciona? Es como quién es primero. Y no sé, lo único que les puedo decir es que si no pueden conseguir la novela, que participen en nuestro concurso, porque realmente merece la pena. Y ese es mi aporte por el momento. Ay, ay, ay. Sí, es interesante porque aparte de que igual, al final yo creo que esta es como la pregunta, al final, ¿quién es el monstruo? ¿Son estas personas diferentes? ¿O es la sociedad? Es como, perdón si es que me meto un poco como, es como el Guasón. Es como la Joker. película del Guasón, o incluso el otro día yo estaba hablando de Perdida de David Fincher. Al final, claro, tú te puedes horrorizar de Arthur Fleck o de Amy Dunn, pero el tema es que ciertas condiciones que les pasaron a ellos los convirtieron en personas que son. Entonces, ¿qué hay que hacer en eso, Javi? Claro. Sí, quería comentar que, bueno, nosotros lo conversamos el otro día también, que tuve la posibilidad por el FIC de hablar con Francisco Ortega y Félix Vega sobre su nueva novela gráfica Los fantasmas de Pinochet, y nosotras conversamos sobre ese tema, que Ortega decía que a pesar de que la novela gráfica no es una biografía literal de su vida, tampoco intenta hacer una justificación de todas sus atrocidades, porque como decía, como lo que pasó con el Joker en su momento el año pasado, que mucha gente comenzó a justificar a Arthur Fleck de todas sus villaneses, no sé cómo decirlo, Villanesca. claro, de su personalidad villanesca, porque, claro, esta película lo muestra como un niño abandonado, abusado, maltratado por una sociedad que lo botó como basura, que además tenía problemas de salud mental que no fueron tratados, y que cuando intentó tratarlos, además se le quitó la posibilidad de seguir tratándose. Entonces, Francisco Ortega, que, bueno, es un autor reconocido chileno, me contaba que él no quería que sucediera eso con la figura del dictador Augusto Pinochet, que él fue un monstruo con todas sus letras, y que no hay que justificar su pasado triste para redundancia su vida posterior y todo, y por lo que es recordado. Javiera, No sé ¿tienes si problemas un poco del tema. No te sales del tema, disculpen, pero estoy muy... Sí. sí, parece que alguien no quiere que digas lo que estás diciendo, Javi. Disculpen, mi internet está muy malo. A lo mejor. El fantasma de Pinochet que no quiere que digas eso y te está interviniendo la internet. Ay, ay, ay. Sí, puede ser. Pero no sé si me desvía un poco de lo que No, intentaba decir Mariana.
no, tiene que ver con el tema, porque aparte de que igual es como, o sea, yo me acuerdo de que hay varios análisis que decían de que la criatura de Blob, creo que era, como esta masa de la película de los 50, era como una especie como de reflejo al miedo al comunismo en la sociedad americana. Sin embargo, cuando se hizo el remake en 1988, si no me equivoco, que lo escribió Frank Darabont, el mismo que adaptó de Shawshank Redemption. Él como que hizo el paralelo de esta como masa que se expande, que en teoría es un monstruo, con la epidemia del SIDA, pero más que nada como la gente irresponsable trata de negar eso mientras esta cosa se expande. Entonces es un juego bastante interesante. Es un juego bastante interesante y que a mí me gusta. Aparte de que igual, bueno, hay una película ganadora del Oscar que se trata precisamente como de quién es en realidad el monstruo, y me refiero a la forma del agua de Guillermo del Toro. Claro, Ujú. claro, Guillermo del Toro también tiene eso en común con Emil Ferris, que no voy a decir humaniza a los monstruos porque en el fondo la historia nos ha dicho que realmente nosotros no somos unos ángeles caídos del cielo. Entonces, digamos que toma el personaje, o sea, toma a la figura del monstruo desde un lado, desde la empatía, por decirlo de alguna manera, desde la generosidad o desde la víctima en este caso. O sea, el monstruo no sale a matar gente porque le gusta asesinar, sino que en el fondo es como en defensa, es la resistencia, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que yo encuentro que tiene en común los monstruos de Guillermo del Toro con la novela de Emil Ferris o los monstruos de Emil Ferris. No sé si Ernesto está de acuerdo. No, sí, estoy de acuerdo. Es claramente esa la lectura. O sea, Emil Ferri y Guillermo del Toro hacen una mirada, claro, que no humaniza, pero que entiende la diferencia y entiende que detrás de esa capa monstruosa a la que se somete a ciertas personas que no encajan en el status quo, que no encajan dentro de la línea de lo que se supone que tienes que ser, son vistas como monstruos. O sea, ahí caben todas las minorías, caben toda esa lectura en el caso de Emil Ferris de los años 60. Curiosamente, La forma del agua también está ambientada en la misma época, donde está la Guerra Fría, donde la visión del mundo es súper binaria y torpe y caricaturesca, porque eres de Occidente o eres comunista. Es decir, es muy, muy interesante cómo estos dos autores, Guillermo del Toro en el cine y Emil Ferri en la novela gráfica, hacen una conexión muy parecida y que Paulina Arancibia acaba de hacer notar, y no me voy a robar tu idea nomás para que no me acusen de mansplaining, y no ser injusto contigo, Pauli. Y hay otra cosa que yo quería comentar respecto a los monstruos también, que a veces hay monstruos que son monstruos nomás y que por más que uno trate de entenderlos o estar de su lado o que te caiga bien, como la versión de Coppola de Drácula, a mí los vampiros siempre han representado esa visión crítica y muy interesante de graficar cómo funciona el vampirismo, cómo el capitalismo te puede chupar la sangre. Porque si se fijan, la figura de Drácula es una figura aristócrata, es una persona que no le ha trabajado un día a nadie y vive de chuparle la sangre a los demás. O A los sea, más débiles. a los Sí. más débiles, vive desde su estatus privilegiado, de inmortalidad, tiene recursos. ¿De dónde saca la plata Drácula? O sea, y explota a los demás. No veo un sindicato en el castillo de Drácula, no, el tipo abusa desde su privilegio hacia abajo y es un reflejo y una crítica súper buena, que por lo menos me di cuenta que yo estaba usando en mi novela con Mihai. Es de un tipo que sirve para criticar el capitalismo salvaje que hay hoy en día y que para gran parte de la población es un accionar monstruoso contra las personas, contra las personas que vivimos en este país, que te traten como si fueras parte de un castillo y no eres parte de
de los privilegiados, sino parte del montón, y los vampiros que nos chupan la sangre todos los días y que nos roban legalmente a través de la AFP, el IVA y un montón de otras herramientas legalizadas y que producen que la clase media no exista en realidad, sino que sea una clase que está subsistiendo, mientras el 1% más rico de Chile es dueño de un tercio de nuestra riqueza, hace que todo el panorama sea monstruoso. O sea, es capitalismo igual vampirismo. Y me encanta esa lectura, me encanta esa manera de verlo, que me sirvió mucho tomarme un café con Diamela Altit, que me dijo que había leído Allegado, y me dijo mi novela donde hay un vampiro, y me dijo, sí, yo creo que esa es la metáfora un poco que tú estás trabajando, y yo intuitivamente lo estaba trabajando y me encantó su observación. Y creo que los vampiros, claro, podemos encajar los vampiros en distintos tipos de metáforas y reflejos sociales, pero siento que el vampiro en este momento de Chile podría reflejar eso, ese tipo de monstruosidad. Por supuesto están los vampiros que buscan sus derechos, reivindicaciones, pero en este caso creo que la figura del vampiro sirve más como para ver que el real monstruo que tenemos en estos momentos en Chile podría ser ese, y abro la discusión, no sé qué piensan ustedes. Y la verdad me hiciste disculpa Mariana. No, dale. Que me hiciste acordar de la novela también, aparte de Allegados y su secuela, me hiciste acordar de la novela de, ¿cómo se llama? Zona Cero, de Villarroel. ¿Cómo se llama el nombre? Gilberto. Bueno, Gilberto Villarroel. Gilberto Villarroel. Él, que también tiene a los vampiros como los protagonistas de su novela y que atacan Santiago, y tiene a un grupo de los grandes poderosos atrapados en una torre que es la Bajala le puso a él, pero en el fondo es como la torre del Costanera. Entonces, y recuerdo que, bueno, yo reseñé eso en la Nerd News, escribí sobre eso, y justamente tenía ese punto del cual tú estás hablando, porque los chupasangre los define y envilece con cada acto de corrupción humana, y que en última instancia multiplica su letalidad, rondan la moneda, se adhieren a ellos como osos a la miel, como vampiros al cuello de sus presas. Y me recordé de eso porque es a través de la tiranía, escribí, de la vejación al otro, que adquiere su señorío el vampiro. Y es justamente lo que tú escribiste o profetizaste hace, ¿cuánto? ¿El 2000? ¿Cuándo escribiste Allegados? El 16, por ahí. 16, de lo que estaba sucediendo. O sea, lo escribí más, hace como 2014 o algo así. Entonces es como, 2015. Es a través de la tiranía, de la vejación al otro, que adquiere su señorío el vampiro. Así, Mariana. Javi. No, que quería decir que ese señorío también, o sea, todo parte por la imposición del miedo, del temor. Esa es su mayor cualidad, no sé si voy a decirlo de esa manera, pero su mayor poder es poder hacer que la gente les tema y por eso no hacer nada para levantarse en contra, que es lo que ahora estamos viviendo también o que vivimos el año pasado más fuertemente el 18 de octubre, con el 18 de octubre. Fue como el levantamiento de los no poderosos frente a los vampiros de Chile. Claro. Que nos chupan la sangre. Claro, exacto. Y bueno, yo tenía la pregunta de que, ¿dónde caben los zombies en esto? Pensando en ello. Porque los zombies en sí aparecieron igual como de los monstruos de la cultura popular. O sea, existía el concepto de ghoul anteriormente, pero el zombie como tal aparece en el 68 con George Romero, que es esta especie de muerto viviente. Y que solo se alimenta, y yo no sé si el zombie no, porque antiguamente como que en las teorías o la historia de los inicios del zombie es que eran como una especie de drones dominados a través del budismo, para no sé, pues para matar al enemigo, qué sé yo. Pero en los últimos zombies que hemos visto en The Walking Dead o en otras películas,
se alimentan, pero no tienen como un motivo, no tienen solo alimentarse. Entonces eso también es como una glotonería que no logro comprender de dónde viene. ¿Puedo decir algo tal vez un poco muy políticamente incorrecto? Ya que estamos hablando de estos vampiros que controlan todo, ¿serían los carabineros los zombies? Que atacan sin ningún sentido y que antes fueron humanos, si lo decimos de esa forma. Yo creo que, yo creo que son los zombies, ellos son los guardianes de los zombies, y como haciendo la analogía en este espíritu festivo en el que estamos hablando ahora, creo que es súper importante decir que el origen de zombie viene del vudú de Ah, yo dije Haití. budín. Y además hay que considerar algo súper fundamental, que es que las primeras películas de zombies son más antiguas. Romero lo que hizo fue revitalizar un género y darle tal vez un sentido más político. Pero las películas de zombies venían de los años de 20, 30, y son películas donde, claro, te enfrentas al muerto vivo, al muerto que vuelve y regresa a hacer repetidas acciones de lo que había vivido antes. Es como la rutina de vivir una vida muerta, que es lo que nos pasa con el modelo neoliberalista en el que estamos sumidos ahora, y que es tramposo, que es corrupto, porque las empresas se coluden, porque en verdad no hay libertad económica. Yo no tengo la libertad de elegir un fondo de pensiones del Estado, siempre me engañan y me roban plata con los fondos de pensiones privados, nos dan jubilaciones de miseria, etcétera, etcétera. Lo que ya sabemos, y los argumentos que todos los chilenos conocen y por los cuales se están manifestando y buscamos cambiar es la constitución de Pinochet, que nos ha regido desde 1980. Entonces, lo importante de los zombies es que son metáfora de eso. De hecho, Romero, cuando hace su trilogía de los zombies, tiene muy claro el concepto, muy claro, y especialmente cuando hace las películas en los 80, él ya había visto, él ya había anticipado, él ya sentía este consumismo exacerbado de los norteamericanos en los malls. Y cuando pone en sus películas zombies en los malls, comprando como muertos vivos, vivos que están muertos, personas que en verdad están muertas por dentro y están repitiendo una y otra vez la rutina de ir a un mall, está haciendo una metáfora increíble de lo que estamos viendo ahora, y monstruosa, de la gente que está en pandemia. Le están diciendo a la gente: no vayas afuera porque te vas a posiblemente a contaminar de un virus que no sabemos todavía cómo terminar con él, y la gente va a llenar los malls, va a llenarlos, como repitiendo una y otra vez una rutina de consumo vacío que les da el placer. Es como el me gusta adictivo de las redes sociales. Quiero ese me gusta, quiero esa hormona que me estimule y hacer mejor. Porque ahí hay un trabajo que hay que hacer y que reflexionar, además, como país, que queremos solo que los ciudadanos sean clientes y estén en un mall como muertos vivos. Ese el aporte de George Romero, director de la mejor trilogía de zombies ever hecha. Y los demás zombies, para mí, con respeto, con excepciones, por supuesto, desde los de Walking Dead u otros, tal vez no tienen esa intención política y no tienen esa lectura tan bacán que hacen de la sociedad. Simplemente es un derroche de muy buenos efectos especiales y un miedo alucinante, digno de análisis, al otro. Un miedo, ese miedo gringo, esa paranoia gringa, a lo diferente, a lo que viene de afuera, a lo alien, ¿cachai? Al extranjero. Y hay una película que es de Jim Jarmusch, Jim se llama Jarmusch. Sí. Y que yo nunca había visto eso de la repetitivo, lo que acabas de contar de Romero en los zombies, porque las películas que he visto son más contemporáneas. Y pensé, de hecho, miren, mi ignorancia cinéfila, pensé que Jim estaba siendo como innovador en ese punto, que los policías del pueblo donde empieza a quedar la embarrada con los zombies, no sé, pues mostraban a los zombies que repetían la misma rutina, repetían lo mismo que habían hecho antes de morir, o se iban a tomar el café, pero muertos.
Y te juro que Se pensé que había sido llama, dije, oh, qué innovador el tipo, pero no tenía idea de lo que me estabas contando. Pensé que era él. se llama esa película de Jim Jarmusch se llama The Dead Don't Lie. Estuvo en la apertura de hace 1 o 2 festivales de Cannes. A mí me gustó harto. Es una película Sí. menor de Jarmusch, sin duda. No tiene esa poesía que, recordemos, Jim Jarmusch también hizo una película de vampiros Hola, que amo esa se película. llama, Only Sí, Lovers Left Alive, Alive, en sí. donde Buenísimo. hace esto hace esta vertiente como Emil Ferris y Guillermo del Toro, donde siente simpatía por los monstruos. Y estos monstruos que están acá no encajan en el mundo porque tienen otros valores. O sea, no tienen son como cuicos arruinados, ¿cachai? Como que Sí. tuvieron que mezclarse con el populacho y empatizan más. Y están realmente en extinción. Y uno como que se apiada de ellos, como que mira, igual son buenos chatos, son como rockeros que ya no tienen En gira, que ya no le decadencia. compran, claro, en decadencia, que ya no le compran los discos, súper glamuroso, súper cool. Y es bastante buena la película. Es Es buenísima. con Tilda Swinton y con Tom Tom Hiddleston, Hiddleston. el El de Loki Brasil. exacto, es bastante interesante. Yo la recomiendo también como análisis y reflejo de lo que representaría esta visión en la sociedad actual, una sociedad tal vez desgastada, tal vez harta del placer inmediato, harta un poco. En el fondo, estos vampiros que viven al límite están cansados y necesitan parar. Y es lo que uno está haciendo ahora con este apagón de pandemia. Uno necesita, después de todo lo que uno trabaja, por lo menos yo que soy viejo y necesito, o sea, por las exigencias mismas del modelo, necesito trabajar. Esto fue como un, ya, para, y la pandemia fue un para y ve dónde estamos. Tuve el privilegio de hacer teletrabajo, no todos pueden decir lo mismo. Sí. Las pandemias son como los kaiju, que llegan, Kaiju. sí, destruyen y hacen que el mundo se detenga y se oculte por un momento y reflexione, creo. Claro, Que tiene una especie de monstruo, que también va a ir en el especial del día lunes. claro. Aparte que los kaiju tienen como algo especial porque, por lo menos Godzilla, yo igual que conste, yo no soy una experta en kaiju, pero tengo 2 amigos míos que son así como muy fan de los kaiju. De hecho, como que uno como que tradujo la película de Shin Godzilla que fue dirigida por Hideaki Anno por sí solo. Sí, no te creo. Y el tema es que él me decía de que los kaiju en sí es el miedo a la guerra nuclear, Sí. especialmente de Japón después de Hiroshima. Fue como su respuesta a todo ese horror que le dejaron los gringos después de Hiroshima y Nagasaki, que sale este monstruo que en realidad fue creado por la ciencia humana y que lo único que sabe en sí es destruir y dejar contaminado todo, si se puede decir. Es como una respuesta de la naturaleza a los errores que comete la ciencia frente a la humanidad, cuando la ciencia va contra la humanidad. Claro. Es Así como, aparecen los Sí, kaiju. es como Frankenstein, de alguna manera, ¿o no? Sí, sí, en el fondo, sí. Uh-huh. Sí. sí, es súper interesante la idea del kaiju. O sea, pensemos que Japón, después de perder la Segunda Guerra Mundial, fue completamente intervenido por las fuerzas aliadas y Estados Unidos tomó el control de su industria cinematográfica aplicando cualquier cantidad de censura. Todas las películas que hicieran alusión o los proyectos fílmicos que hicieran alusión al emperador, que hablaran de la vida en Japón como se le conocía hasta ese entonces, fueron anulados y censurados. Y lo que se promovía entonces, o sea, todo lo que hablara del espíritu nacional de Japón se censuró después de la Segunda Guerra Mundial. Todo. Sobrevivir en ese ambiente era súper difícil, algo que pudo hacer un cineasta como Akira Kurosawa. Pero, por ejemplo, si tú querías hablar del Japón feudal, era todo sometido a una estricta censura norteamericana. En ese ambiente, con cero libertad de expresión en Japón, surgen de alguna manera estas expresiones que son súper propias de Japón. Fue como, no vamos a dejar que Japón sea Japón en términos audiovisuales, pero Japón buscó su manera de ser Japón, por ejemplo, en el kaiju y en el anime.
Mm, Es verdad que son industrias que venían con fuerza y se estaban instalando con fuerza, pero fueron dos expresiones que pudieron sortear la censura, pudieron sortear esa visión que tenían los gringos a la hora de imponer su punto de vista occidental y del American Way of Life, y por supuesto muy anticomunista o muy antidemocrático de acuerdo a lo que ellos entendían por democracia en ese tiempo. Es por eso que el kaiju de alguna manera se convirtió en una expresión, y también los mecha y todo lo que significa eso, una expresión tan propia de Japón, porque no les quedó otra. claro. Y lo mismo el anime, y todas las variantes que podemos encontrar hasta hoy en día. Entonces, es un monstruo, claro, como decían tus amigos, es el monstruo de la guerra atómica. El monstruo, es el monstruo que nació en la bomba que cayó de los aviones norteamericanos. Entonces, es muy interesante ver cómo esos reflejos en el fondo del kaiju están tan bien alineados con la historia del siglo pasado de Japón. Claro, aparte de que igual también Japón y por lo general Asia tiene una tradición de, no sé si monstruos, porque no son monstruos tal, pero de espíritus malignos, que es como la traducción como más específica, de que se llaman los yokai. Por lo menos en Japón se llaman los yokai, y que también tienen como que ellos no son como juzgados en sí, solamente son criaturas que hacen cosas que por lo general a los humanos no les conviene. Pero claro, la visión occidental es como los monstruos son malos, es algo súper occidental, y a veces como que yo creo que toda esta discusión ha sido como, en realidad, ¿quiénes son los monstruos? ¿Son los diferentes? ¿Es el sistema? ¿Cómo? Sí, Sí, está bueno. coincido. No sé Ah, si disculpa. Javi. No, Javi, por favor. Javi. No, que coincido con Mariana, que creo que dependiendo de la cultura en la que uno viva, el monstruo cambia de significado o de forma. objetivo también. Sí. Porque, claro, como Ernesto decía, Hollywood ha instalado en nosotros una percepción de lo que es o debe ser un monstruo, pero también podemos encontrar un monstruo como lo que pasa con Guillermo del Toro, que le da esa vuelta de tuerca a este imaginario colectivo de que los monstruos son malos y los convierte tal vez, como no, sin decir humaniza, como ya había planteado la Pauli, no hace verlo desde esta manera más empática. Y claro, la tradición asiática tiene todo esto que finalmente no se representan como este monstruo diabólico, por decirlo así, porque también esa percepción ¿Javi? occidental o de lo maligno. Claro. Me fui, disculpen, tengo el internet pésimo, me disculpo con ustedes. Sí. No, sí se entendió. Claro, eso yo creo que es súper interesante el punto que tú dices, porque igual es como que esa visión maligna en sí tiene que ver con ciertos grupos, como esa visión de como por ejemplo tildar a las brujas así como, ay, ellas como que conspiran con el diablo, la cuestión, y en realidad era una forma distinta de entender el mundo. Como que También una forma de reprimir también el poder femenino en esa época. Claro, exactamente. Todo tiene Hay como... una, Dale, Ernesto. gracias. Hay una película que se llama The Witch, que es muy buena, que no sé si la vieron, Sí, buenísima. La Bruja. Es una película que justamente usa eso como arma principal para enarbolar su discurso. The Witch es una película de 2015 dirigida por el gran Roger Ehlers, que dirigió El Faro también, y que habla de cómo una chica en este siglo XVII en Nueva Inglaterra empieza en el fondo a manifestar opinión, lucidez, su propia manera de ver el mundo, y es condenada por su entorno como bruja. Y el final haciendo spoiler, el final de la secuencia es genial, porque en verdad ella asume que es una bruja, porque así se lo han hecho ver después de que está la escoba en la película, y empieza a ser parte de un grupo de mujeres que adoran al becerro,
Y en el fondo no están adorando literalmente al becerro, están adorando su propia capacidad de ser ellas mismas. Y ella empieza a levitar con las otras mujeres en torno al fuego, en una metáfora, en una imagen poética acerca de las mujeres pueden volar alto si las dejan ser y no las queman antes. Esa La película... Quintrala podría ser como un poco eso también, o la Quintrala realmente era una consentida maltratadora, abusadora. Quizás era adelantada a su época y la trataban O sea, es que cada vez que cada vez que hay una mujer demonizada en la historia, hay que decir, o sea, ojo, es como lo que dice Emil Ferris en la novela, lo que más me gustan son los monstruos. En verdad, Medusa es decapitada porque es una mujer que es capaz de enfrentar a los hombres de tú a tú y es puesta desde el punto de vista de los monstruos. Entonces, Claro. sí, podría ser. Hay una cosa que es súper interesante también y quiero anotarla con The Witch, la bruja, que su protagonista, Anya Taylor-Joy, va a ser la nueva protagonista de del spin-off de Mad Max. Así que es un espino. o sea, una precuela, es furiosa. Eso nomás. Sí. Y no sé qué piensan ustedes de las brujas y todo eso. O sea, Jai, No, dale Mariana, por favor. y lo que pasa Continúa es tu que, idea. claro, el caso de Medusa en sí es súper especial y complicado porque igual hay varios mitos, o en realidad recuentos de mitos de Medusa, o en realidad del mito de Perseo, porque acá recordemos de que el principal en el cuento de Medusa es Perseo, quien es el que al final la mata a Medusa, pero en sí Medusa, por lo menos creo que según Edipo, no me acuerdo, pero hay un poeta griego que describe a Medusa como una víctima de violencia sexual, porque se supone de que Poseidón, el dios de los mares, la viola, porque se supone que Medusa, antes de ser convertida en este monstruo, era sacerdotisa de Atenea. Entonces se supone de que Poseidón la viola, y Atenea, al descubrir esto, se enoja tanto de que convierte a Medusa en un monstruo con la capacidad de congelar a cualquier persona que la mira a los ojos. Entonces, ella es básicamente una víctima, según este recuento. Y el tema es Sí. que después el hecho de que la traten así como un monstruo, siendo de que ella fue una víctima y que ella básicamente se escondió básicamente la aislaron por esto, toma otro sentido. No sé qué Tal vez opinan. podría ser una metáfora de la sociedad, pero sin justificar como la historia o sea, porque yo estoy acostumbrada a escuchar a la Medusa, claro, como un monstruo, pero podría ser, fue juzgada y fue convertida en monstruo. Eso es lo que pasa acá cuando no le creen a las mujeres. ¿Qué es lo que pasa con esas mujeres? Se llenan de resentimiento y no pueden como, bueno, son pocas las sobrevivientes que logran como salir adelante sin demasiadas, digamos, problemas o trancas, por llamarlo de alguna manera. Entonces también podría ser haciendo como, o el tema central de nuestro Nersun hoy, que es el reflejo de nuestra sociedad, también podría ser un reflejo claro de lo que sucede actualmente con los juicios sociales frente a las mujeres cuando son capaces de decir, hey, fui abusada. Y bueno, ustedes deben conocer, todos tenemos redes sociales como las personas le empiezan a justificar al violador o que tú, que te vestiste, que no sé qué, Entonces también puede ser ese tipo de lectura. No sé si era muy rebuscada, pero me sonó de inmediato apenas tú contaste la historia. No, Ovidio fue. Javi. Sí, que quería decir dos cosas con respecto a eso que dice la Pauli, que también cuando sucede esto, que una mujer se atreve a contar su verdad y a decir que es víctima de violación o de abuso, por ejemplo, digamos que no se hace justicia por el lado tradicional, no hay justicia por las autoridades, digamos, entonces la mujer se convierte automáticamente en un monstruo que le arruina victimario. Es, Sí, es la culpable de que la gente ya no confíe en ellos. Y siempre lo digo porque me tocó ver esta semana Grand Army, una serie que se estrenó hoy en Netflix, que toca
muy responsablemente este tema y cómo las víctimas de violación son siempre las culpables, son culpabilizadas por un hecho que no hay ninguna justificación frente a ello, y además se les culpabiliza de las consecuencias que tienen en la vida de sus victimarios. Entonces, en ese sentido, creo que lo que dice la Pauli está muy correcto. Y lo otro que quería tocar también es que si podríamos decir que la Quintrala es un monstruo o es finalmente también una víctima del patriarcado, yo creo que sí, porque ella no hacía nada muy diferente a lo que hacían los hombres. Claro. Pero por ser mujer se le catalogaba como un monstruo, como una bruja, que es lo que sucede hasta el día de hoy cuando hay un caso de asesinato o parricidio, por ejemplo, a su pareja. Las noticias lo cubren como si fuera lo más increíble del mundo, porque finalmente lo es. Casos de mujeres que asesinan son mucho menores a los hombres que asesinan. Pero me recuerda el caso del profesor de Valparaíso, que en este momento no me acuerdo del nombre, cierto. que fue asesinado, que las noticias cubrieron de una manera terrible todo lo que pasó, indagaron mucho en la psicología de la mujer, pero cuando eso sucede al revés, se menciona y se deja pasar, porque finalmente es tan poco común que suceda en una mujer que es demonizada, tratada de lo peor, y creo que hasta el día de hoy eso sucede, y con mucho mayor razón sucedía antes, que las mujeres no tenían voz para poder defender o pelear ese maltrato, esa mala concepción del género, creo. No sé si me fui también. Sí, de hecho, Me estoy no, no te rebuscando mucho. De hecho, como que regresamos al tema que planteó Mariana hace un rato sobre la película Perdida y el Joker, que en el fondo eran dos personas que estaban rotas, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, en el caso de Perdida era como los comentarios, así como, ¡ay, la galla desgraciada, mujer, bla, bla, bla! Y al Joker era como, no, pobrecito, es que la sociedad lo creo así, y lo justificaban. Y Claro. yo creo que, igual que lo que contaste de Ortega, creo que el autor de esa película no estaba justificando al Joker. Yo creo que esa es una lectura que le da a la gente por su contexto. Claro. Bueno, sí, Ernesto. está buena esta discusión, ¿ah? Está bueno, y estamos yéndonos así como en la explicación heavy, racional y bacán, pero no olvidemos que los monstruos también nos dan miedo, ¿no? Que apela a las emociones Claro que sí. más básicas, ¿cachai? No lo pensamos cuando vemos monstruos y nos matamos de miedo. O sea, cuando yo vi enfrutillar a Andrés Chadwick, me morí de miedo, güey. Eso te iba a decir, que a mí me daba más miedo los monstruos cuando son improbables. No me dan tanto miedo, pero por ejemplo esas películas como, ¿cómo se llama? Midsommar, o las películas donde no ves a los monstruos, o donde no ves, es como, o son espíritus, son como probables. Eso me asusta más que los zombies, los vampiros, los monstruos, los kaijus. Pero los monstruos que yo les tengo terror, que son de esa película de los Transformers, esos monstruos, para mí, no, nunca los he podido ver. Siento el ruido cuando se transforman, así como, ay, se me hace la espalda como un gato. Pero como los monstruos probables, porque siento que los robots sí son probables, con inteligencia artificial, como la película donde actúa Oscar Isaac, inteligencia artificial, claro, son probables, porque hace como un año leí una carta de muchos científicos que advertían a la milicia norteamericana de que no usaran la inteligencia artificial para armas, por un montón de razones. Y yo dije, no, igual que Terminator, también otro cuco que no, Cruz. Sí. Porque para mí esos son monstruos probables que sí pueden existir en la realidad. Los zombies y lo demás como que me cuesta un poco. Y bueno, y los vampiros ya los tenemos acá en la moneda. Instaladísimos. Vampiros en La Habana, como esa película que... Cubana.
Sí, sí, y de hecho los vampiros eran los gringos. Sí, es una súper buena lectura, además que es que yo creo que eso es lo bueno de recoger las interpretaciones de los monstruos, son así de bacanes, nos dan esa posibilidad de hacer esa dramaturgia y comprender esa dramaturgia y aplicarla y entretenernos de paso, o sea, Ujú. encuentro que es súper interesante. Yo quería hablar un poco, si puedo cambiar el eje un poco, Mariana, Ujú, sí. antes de que se me vaya la idea, quería mencionar una cosa que es fundamental, los monstruos de los años 80. Los monstruos de los años 80, en el cine popular de aquella época gringo, que nos llegaba todo acá, estoy hablando de Michael Myers, Halloween, Freddy Krueger, todos estos monstruos nacidos del cine popcorn de esa época, básicamente todos se oponían a algo que era, o sea, mataban a la víctima cuando había sexo. Ujú. Cuando había sexo, todos se morían. Aparecían estos monstruos. Y esto es como esos monstruos para mí reflejaban el conservadurismo del modelo gringo de los años 80, que se parece mucho al chileno de ahora, en donde, por ejemplo, lo podemos ver recientemente con que el Congreso no aprobó la ley de educación Educación sexual. Es sexual. como, se espantan con el sexo. O sea, tenemos los índices más altos de contagio de VIH en Latinoamérica y en muchas partes del mundo, pero la idea es no entregar educación sexual. El miedo al Sí, sexo. sí, ahí están Es los súper que bacán. quieren rechazar para reformar. Claro, claro, que genios, tiene una Ya, coherencia lógica sí, absoluta. sí, o sea, sí, no, 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 pero claro, igual es impactante ver eso, porque igual es una especie como de conservadurismo súper como arraigado en ideas como de pureza, que en realidad son como, ¿por qué? Pero yo creo que ese conservadurismo, disculpa Mariana, me da mucho más miedo que los monstruos en sí. Sí, es Porque que, además que es un doble estándar horrible. Hoy a la mañana leía el Twitter de un señor que estaba denunciando a un UDI que votó en contra de la ley para educar a los niños en temas sexuales, y contó que cuando él era pequeño en el colegio, él junto con otros compañeros lo tomaron y lo desnudaron y lo abusaron. Entonces la gente le empezó a decir que dijera el nombre, pero da lo mismo. Todos sabemos cómo es la UDI, todos sabemos cómo está reflejado, de hecho, está reflejado, por ejemplo, Claro, en la película La forma del agua, ese claro, milico ultracomunista, o sea, anticomunista, que perseguía al monstruo, estaba casado y todo, pero se pasaba a rollo y quería como de alguna forma tener o tomar al personaje principal, que era esta niña, claro. la niña que no podía escuchar, que no recuerdo el nombre. Entonces, igual ese conservadurismo para mí también es un monstruo, como la cosa o esa cosa que nos explicaste hace un rato, Mariana, que se expande y es mucho más terrible porque es silencioso Claro, para algunos grupos, como que lo toma y no se da cuenta. Es como la película de Viggo Mortensen, el buen hombre, que se mete en este mundo nazi sin darse cuenta, que es arrastrado por la ola y de repente está cuidando un campo de concentración y ahí recién se da cuenta de dónde se había metido. Y claro, solo porque escribió un libro de ficción llegó ahí. Y eso claro. también es un tipo de monstruo que me da mucho miedo porque es inteligente, es como Palpatine. Sí, sí, es verdad, ese monstruo como como que te dice de que no tienes que hacer ciertas cosas o demoniza ciertas cosas solamente porque no le conviene perder su poder. Claro, Como que, claro. o sea, a mí me cuesta, por ejemplo, entender a esta gente, a los Woody, o sea, yo de partida yo no los entiendo, porque la verdad dicen cosas que dicen así como, no, si es que vamos a proteger a los niños, no, si es que si le enseñamos esto a los niños, y en realidad a ellos solamente no les interesan los niños, o sea, para ellos los niños, o sea, con cueva los niños válidos son sus hijos, con cueva. Sí, lo que les interesa es sí, mantener el status quo. Ujú. sí, les interesa estos monstruosos personajes que rigen nuestro destino en cada uno
de los ámbitos posibles de nuestras vidas, solo les interesa mantener su poder, no es más que eso. Sí, esto se transformó en una distopia monstruosa. Estamos hablando de películas, pero estamos hablando más de Chile, que es heavy. Sí. Hay algo también que me interesa mucho aplicar o comentar, que es como Lovecraft, los monstruos Lovecraftianos, que en el fondo la gran metáfora de los monstruos de Lovecraft es con lo racista que era Howard Phillips, a quien yo respeto mucho y me gusta mucho, y no lo puedo cancelar porque es un gran escritor, pero su gran miedo y su gran animaversión metafóricamente era el otro que racialmente no era como él. Y solo me queda mencionar esa gran serie llamada Lovecraft Country, cuya saga completa, por lo menos al momento de grabar este episodio, recién se va a completar en un par de días más, su primera temporada, que es una tremenda reflexión usando las herramientas y mundo creativo de un racista para hacer los comentarios más antirracistas y geniales que hay en la televisión actual junto con Watchmen, pero eso es superhéroe y otro comentario. Y usa justamente todo el formato y toda la lógica de los monstruos de lectura pulp para hacer un rescate fabuloso de la tolerancia, de la antisenofobia, y no, es genial. También del feminismo. Y del feminismo por sobre todas las cosas. ¿La estás viendo, Javi? ¿Te gusta? Sí, lo veo todos los domingos. Qué espectacular es. Bueno, como Es para... Y como mira, para... hablando, antes que termines, Mariana, disculpa que quiero agregar en esto y al tema que hablaba hace un rato de los monstruos improbables a los que les temo. Uno de los cuentos que más me asustó de Lovecraft es El color que cayó del cielo. Que no hay enemigo, pero no está. Y encuentro que ese relato es horrible, o sea, me dio mucho miedo. No sé si tú lo ubicas ese, pero... Sí, de hecho hay una versión reciente protagonizada por Nicolas Cage, que es súper buena y que es de hace como un año. Y también, Mariana, perdóname, estamos puro interrumpiéndote en tu labor de host, pero solo decir que en esas cosas son miedos intangibles, también los monstruos que aparecen en la película La Cosa de John Carpenter, el mismo año que se hizo E.T. E.T. es la película 82, E.T. es la película de extraterrestres buena onda y que ganó, pero que no es tan buena al final, y La Cosa, que es la película de extraterrestres malos, y que no ganó en taquilla, pero que todos los buenos críticos recordamos. ¿Por qué me gusta La Cosa? Porque es un alien que cambia de forma y habla de esa paranoia de saber el otro va a pensar como yo, ¿es realmente quien dice ser? Porque habla de eso de duplicarse, tener doble identidad, como este carabinero infiltrado que descubrieron y que tenía dos carnets y tiene dos carnets válidos. Sí. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo confiamos en alguien así que es dos cosas al mismo tiempo? Es el mismo principio y monstruoso de La Cosa, y por eso me encanta, porque tiene una lectura social típica de John Carpenter, gran director, que diseccionó como pocos la sociedad que le tocó vivir. Bueno, como para ir cerrando este hermoso Nerdzoom que de hecho hace mucho tiempo que no teníamos un Nerdzoom y una conversación como tan interesante, de hecho me encanta. Pero para no alargar tanto, porque el episodio, no sé cuánto, llevamos como casi una hora. Sí, por el bien de los amigos hay que cortar un poco. Claro, les quería preguntar qué nos podrían recomendar para esta semana. Bueno, Ernesto, no sé si quiere... ¿vas a recomendar Lovecraft Country u otra cosa? Sí, yo quiero recomendar películas y series de monstruos que me encantan y que quizás no tengan tanta publicidad. Una es la web serie para HBO, La Cosa del Pantano, ¿Ya? que reproduce bastante bien el mundo de ese superhéroe, entre comillas, de DC Comics. Y también, por supuesto, Lovecraft Country, que está en HBO y HBO Go. Ya, perfecto. ¿Pauli? Bueno, yo quiero recomendar de estos monstruos empáticos, monstruos simpáticos. Quiero recomendar, disculpe el bombo, pero quiero recomendar Allegados, Ernesto Garra, porque Bravo. es una novela hermosa donde los monstruos son los otros,
donde de hecho el protagonista tiene que luchar diariamente con el monstruo, con el mismo monstruo, no sé si, bueno, yo creo que la información lo hace ser tan predictiva esa novela, porque realmente el niño lucha con los mismos monstruos que estamos luchando ahora actualmente. Y está este personaje que es como Mihai, que es el vampiro, que de alguna manera saca un momento de esa constante lucha del protagonista que, contra la realidad, contra la tiranía, contra la injusticia que está viviendo, como para darle un respiro, como que piense en otra cosa un momento, y para ayudar a su madre también, que sufre de agorafobia y un montón de problemas que provocadas también por la misma situación en la que viven de allegados. Es una novela, pucha, me da lata decirlo delante de Ernesto, pero a mí me encanta, es maravillosa, está bien construida, tiene unas ilustraciones también hechas por Ernesto que son maravillosas, así que la recomiendo mucho. También les quiero recomendar, lo que más me gusta son Los monstruos de Emil Ferry, por favor traten de conseguirla, sé que está complicado en esto por la pandemia, pero son dos novelas... Está el concurso, Está el concurso. Son dos novelas que tienen mucho en común, raramente tienen mucho en común, y son las dos maravillosas en su estilo. Perfecto. ¿Y Javi? Ojalá que el internet me acompañe. Quiero decir dos cositas. Primero, que gracias a Cartoon Network pude conversar con los creadores de dos series infantiles, Diego Molano y Alan Ituriel, que son los creadores de Villanos y Víctor y Valentino, que son dos series que rescatan mucho la herencia latina de ellos, y hablan del folclore mexicano y también de los villanos cuando ya... ¿Qué hacen los villanos cuando son derrotados? Así que me parece muy interesante. El lunes se estrena un crossover que está bastante bueno, así que eso, en Cartoon Network. Y mi recomendación es una película que yo vi en el 2009 en el cine, cuando tenía 14 años, y me marcó mucho porque esta película se vendía como otra cosa. Se llama Diabólica Tentación acá en Latinoamérica, o Jennifer's Body. Está protagonizada por Megan Fox y escrita por Diablo Cody, que ganó el Oscar por Juno, y es una película muy interesante que habla sobre esta joven bella, popular, que es secuestrada por un culto satánico y poseída por un demonio. Y desde ahí ella se convierte en este monstruo que devora hombres, y habla mucho de esta cultura del slut shaming, de culpar a las mujeres cuando son más libres de lo que la sociedad impone, y finalmente habla también de la violación, y eso me gusta mucho. Yo la vi cuando tenía 14 años, me asusté claramente porque tiene unas escenas bastante gráficas, pero ahora que la puedo analizar en otra edad, la recuerdo con bastante cariño, porque habla, como les decía, de esto de esta mujer que se convierte en monstruo porque ha sido víctima de un culto satánico, pero que en realidad es una metáfora del patriarcado y también de la cultura de la violación. Así que, Diabólica Tentación. Perfecto. Y bueno, yo quería hacer la recomendación de una novela de Mary Shelley, de la autora de Frankenstein, que no es tan conocida, que se llama El último hombre, The Last Man, que se trata sobre una pandemia, se trata sobre una pandemia que ocurre en el año 2100, más o menos, y de que en sí El último hombre es una especie como, está muy basada en la vida de Mary Shelley, porque en el contexto de la novela, Inglaterra deja de tener reyes y empieza a elegir democráticamente sus presidentes, si se puede decir, sus líderes, y habla de un noble, Lionel Verney, que cae que es como un noble empobrecido que tiene una amistad con que antes era el príncipe, que era Adrian. Y el tema es que también conocen a otro noble que es básicamente Lord Byron. Y es una novela interesante porque después, cuando va la pandemia, cuando llega esta pandemia que es peste bubónica, de nuevo, es interesante porque todo lo que se habló en Frankenstein, o sea, está ahí, pero de una manera distinta, aplicada al horror que
que es ver cómo las personas también usan su poder para controlar a la población, y es muy interesante. El último hombre de Last Man, que es difícil de encontrar, pero es que está en Proyecto Gutenberg, así que la pueden revisar ahí. Y este ha sido el episodio número 13 del NerdZoom. Muchísimas gracias a todos y qué linda conversación. Sí, muy buena conversación, me encantan mucho las metáforas, me encantó tu outfit Sí, está adecuado. genial. Y muchas gracias, Mariana, me encanta. Muchas gracias. Bueno, Grande Gracias, Mariana. Mari. Chao. Chao, nos Javi. vemos. Chao, Nacho. Chau, que estén muy bien.